Buenos días desde el Instituto Petrarca. Hoy vamos a hablar de literatura. Y vamos a hablar de una literatura particular que llamamos literatura erótica. Un subgénero difícil de definir. En el fondo, la literatura erótica ha existido siempre y por todas partes, porque el erotismo está fundamentalmente presente en nuestra experiencia humana. Pero acotemos un poco el tema del que puedo hablarles. Recordemos que en la mitología griega, Eros, el dios del amor sensual, del amor físico, del amor sexual, nace del caos primordial. Es uno de los dioses esenciales, una de las pasiones, uno de los elementos de nuestra experiencia humana que más afecta nuestra conducta y más afecta nuestro destino. Entonces, ¿por qué la literatura erótica es difícil de definir? Y más importantemente, ¿por qué la literatura erótica siempre ha sido un vehículo de desafío, un elemento revolucionario dentro de la experiencia literaria? Por ser escondido, por ser censurado, por, de alguna manera, considerarse una literatura de menor rango o podría caer en la fascinante conversación o discusión de qué es erotismo, qué es pornografía, qué es obscenidad. Todas esas preguntas se reúnen cuando estudiamos obras eróticas. Y, para daros un ejemplo, una de las obras más extraordinarias de la literatura erótica mundial, y yo me atrevo a decir también posiblemente una de las últimas, es la obra erótica del grandísimo poeta francés Guillaume Apollinaire, que vivió y murió en los primeros 20 años del siglo XX. Apollinaire, simpaticón, amigo de sus amigos, amigo de Picasso, se considera a menudo como el inventor del surrealismo. Un inventor del surrealismo que vive en una época muy especial, en una época en que el mundo se acerca al abismo, los primeros años del siglo XX. En ese siglo XX de ilusión, en ese principio del siglo XX que unos miran con optimismo, pero otros entienden que va a terminar en tragedia, como desgraciadamente fue el caso. Entre los profetas, tenemos a los surrealistas. Y tenemos a un gran amigo de Pablo Picasso que escribió una obra, posiblemente la obra literaria erótica más importante y también, según muchos, la última, que es Las 11.000 vergas, Les 11.000 verges. Entenderán rápidamente que se trata de un juego de palabras sobre la famosa leyenda de Santa Úrsula. La leyenda de Santa Úrsula cuenta que la santa de Colonia en Alemania fue martirizada y torturada por no querer renunciar a su pureza junto a 11.000 de sus compañeras. Lo que es interesante porque hemos determinado que esa palabra de 11.000 es un equívoco que se interpretó un decimí como queriendo decir 11.000 cuando en realidad se trataba de las últimas de las 11 vírgenes masacradas por el rey Atila. Pero esto es una paréntesis. Lo que hace Apollinaire es coger la palabra virgen, que en francés es vierge, y con un equívoco la transforma en la palabra verga, que en francés es verge. Y tenemos Les 11.000 verges, obra maestra de la literatura erótica, obra precursora del surrealismo del siglo XX y obra más que ninguna que nos enseña un poco esa Europa de la Belle Époque, esa Europa antes del precipicio en el cual iba a caer, en el cual nos encontramos de muchas maneras aún todavía hoy. ¿Qué sucede en los 11.000 verges? ¿Qué nos enseña Guillaume Apollinaire? Pues las aventuras de un aristócrata rumeno, que recorre Europa y durante ese recorrido tiene las experiencias sexuales y sensuales, todas las que nosotros podamos imaginar. De orgía en orgía, de trío, de cualquier perversión, todo escrito con un humor extraordinario, con una descripción a veces
que raya en la pornografía, que raya en lo obsceno, pero que nos recuerda de nuevo que la distinción fascinante entre erotismo, pornografía y todo lo obsceno, lo ofensivo, es extremadamente dependiente del momento, del lugar y de la cultura en la cual nos encontramos. En esa cultura del principio del siglo XX, Apollinaire con Les 11.000 Verges es un grito de desafío. Es un grito de desafío ante una sociedad contradictoria, una sociedad próspera, libre, aparentemente democrática, pero con, por una parte, unas tensiones internas en forma de desigualdades sociales y también tensiones externas en forma de tensiones internacionales que desembocarán en la Primera Guerra Mundial, que más que nada nos enseña por qué Les 11.000 Verges fue una obra tan escandalosa, tan impactante y una obra que aún a final del siglo XX, en algunos países como Turquía, por ejemplo, ha sido objeto de censura. Tomamos una obra erótica literaria del siglo XX, que es una apertura hacia el surrealismo. No olvidemos que esa obra erótica es también la heredera de una literatura erótica que siempre ha existido, desde el tiempo de los griegos hasta que un genio como Guillaume Apollinaire describiese una especie de explosión u orgasmo final. Ahora bien, la pregunta que me hago y que no voy a contestar durante estos minutos es si el término literatura erótica ahora en nuestro siglo XX, donde todo es erotismo o todo es pornografía, sigue teniendo algún sentido. Muchísimas gracias.